Un impactante incidente en el campo de golf de Donald Trump en West Palm Beach dio un giro dramático el sábado 15 de septiembre de 2024. Alrededor de las 2 de la tarde, mientras Trump disfrutaba de una ronda casual de golf, un pistolero identificado como Ryan Wesley Routh intentó asesinar al expresidente. El servicio secreto respondió rápidamente, neutralizando la amenaza. Sin embargo, a medida que han surgido más detalles, la situación se ha vuelto aún más intrigante. En un giro sorprendente, las pruebas recién descubiertas ahora apuntan a una conexión directa entre el FBI y el intento de ataque. El papel del FBI en el nuevo intento de asesinato. El FBI se involucró rápidamente en la investigación del complot para asesinar al expresidente Donald Trump, demostrando lo comprometidos que estaban con la protección del país y sus líderes. ¡Sigan caminando! A medida que surgían los detalles de la detención de Ryan Wesley Routh, el público iba conociendo cómo el FBI trabajaba en estrecha colaboración con otras fuerzas del orden, incluido el servicio secreto, para evitar lo que podría haber sido un incidente devastador. Pero, ¿cuál fue exactamente el papel del FBI en el descubrimiento y la detención de este intento de asesinato? El FBI tuvo conocimiento de las actividades de Ryan Wesley Routh meses antes del atentado. Las publicaciones de Routh en las redes sociales ya lo habían señalado como una amenaza potencial. En plataformas como X, Routh publicaba abiertamente contenido provocativo, incluidas amenazas contra figuras políticas de alto rango, en concreto contra Donald Trump. Sus publicaciones en las redes sociales, llenas de ira por el estado de la política estadounidense, especialmente contra Trump, llamaron la atención del equipo de evaluación de amenazas conductuales del FBI. El FBI había establecido un sistema que monitorizaba ciertas palabras clave y frases relacionadas con amenazas potenciales contra figuras públicas. El creciente extremismo de Routh se convirtió en un asunto urgente. La agente especial del FBI, Linda Harman, declaró: «La actividad de Routh en las redes sociales fue una señal de alarma desde el principio. Vigilamos su presencia en línea como parte de nuestros esfuerzos continuos para hacer frente al terrorismo doméstico y al extremismo político». La investigación del FBI sobre Routh comenzó con una vigilancia básica. Los investigadores indagaron en su pasado, incluido el enfrentamiento policial de 2002 en Carolina del Norte. Sus antecedentes penales hicieron saltar las alarmas, especialmente por su historial de posesión de armas ilegales. El FBI colaboró con el servicio secreto, intercambiando información sobre el comportamiento de Routh en Internet y su historial personal. Realizaron entrevistas con la familia, colegas y amigos de Routh para comprender su estado mental y sus posibles motivaciones. El FBI descubrió que Routh había estado visitando sitios web extremistas y participando en grupos de extrema derecha en línea. Estos grupos, a menudo dedicados a teorías conspirativas y sentimientos antigubernamentales, probablemente habían influido en el cambio de Routh de un antiguo partidario de Trump, descontento a un hombre dispuesto a llevar a cabo un asesinato. Un informante del FBI explicó: «Quedó claro que Routh no solo estaba descargando frustraciones en línea, era parte de una red más amplia de individuos que creían en el uso de la violencia para abordar los agravios políticos». Según fuentes del FBI, Routh había estado publicando en grupos de chat cifrados y asistiendo a reuniones virtuales con otros extremistas. Algunos de estos foros estaban alojados en la dark web, lo que dificultaba el seguimiento de todas sus actividades. El FBI tuvo que emplear a expertos cibernéticos para infiltrarse en estas comunicaciones cifradas y reunir pruebas de que Routh había discutido con otros planes para asesinar a Trump. Aunque no está claro si alguien más le ayudó directamente, se hizo evidente que Routh había desarrollado estas ideas dentro de un ecosistema en línea que promovía la violencia. En las semanas previas al atentado, el FBI intensificó sus esfuerzos. Siguieron vigilando a Routh y alertaron a las fuerzas de seguridad locales de West Palm Beach sobre su posible amenaza. Dada la ubicación del atentado, el campo de golf privado de Trump, el servicio secreto desempeñó un papel central, pero el FBI siguió muy implicado en el intercambio de información. Entre bastidores, el FBI trabajó en la elaboración de un perfil psicológico de Routh. Este perfil sugería que, aunque era capaz de llevar a cabo el ataque por sí solo, podría haber sido influenciado por grupos extremistas o empujado a la acción por el actual clima político de división. Los psicólogos del FBI creían que la creciente radicalización de Routh le había hecho más volátil, especialmente a medida que se acercaban las elecciones de 2024. En la mañana del 15 de septiembre de 2024, el FBI ya había compartido su información con el servicio secreto, proporcionando un informe detallado sobre las últimas actividades de Routh. Su presencia en Internet se había calmado en los días previos al incidente,
pero su comportamiento anterior sugería que algo podía ser inminente. El FBI se coordinó con las autoridades locales y estableció un perímetro alrededor del campo de golf de Trump en West Palm Beach. Cuando Routh se acercó al campo de golf con su rifle AK-47, los agentes del FBI ya se encontraban en las inmediaciones. Habían establecido un dispositivo de vigilancia y seguían los movimientos de Routh, conscientes de que había sido visto anteriormente en la zona. Aunque el FBI no intervino directamente en la detención, esta tarea correspondió al servicio secreto. El FBI proporcionó información en tiempo real a las fuerzas de seguridad locales, garantizando una respuesta rápida y coordinada. El director del FBI, Christopher Wray, explicó más tarde que la situación era un ejemplo perfecto de cómo el trabajo conjunto de diferentes agencias puede evitar una tragedia. Mencionó que el FBI había estado siguiendo las actividades de Routh durante meses, desarrollando un perfil detallado de su comportamiento. Según Wray, el éxito de la coordinación entre el FBI, el servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales fue crucial para detener el atentado. Tras la detención de Routh, el FBI se hizo cargo de gran parte de la investigación, rastreando sus cuentas en Internet, sus dispositivos personales y entrevistando a sus amigos y familiares. Uno de los elementos más críticos de su investigación fue determinar si Routh había actuado solo o si formaba parte de una trama mayor. Aunque parece que Routh era principalmente un lobo solitario, el FBI sigue investigando posibles conexiones con redes extremistas. Además de investigar a Routh, el FBI también está tratando de entender la cuestión más amplia del extremismo político en los Estados Unidos. Su trabajo ha dado lugar a una renovada atención al terrorismo doméstico, y este intento de asesinato ha servido como un duro recordatorio de la creciente ola de violencia política. El director del FBI, Wray, concluyó: «Hemos asistido a un alarmante aumento de la violencia política en los últimos años. La amenaza que representan individuos como Routh es real y debemos permanecer vigilantes». El FBI hizo un excelente trabajo al impedir el intento de asesinato, pero lo realmente importante está en los detalles de cómo se desarrolló todo. El ataque al campo de golf. El día del atentado era soleado y cálido, un día cualquiera en West Palm Beach, Florida. Donald Trump, como parte de su rutina habitual, estaba en su querido campo de golf. Las partidas regulares de golf de Trump se habían convertido en un sello distintivo de su vida post-presidencia, un momento de relajación y reuniones con amigos cercanos y asociados. Pero este día en particular terminaría de manera diferente, ya que el plan de Ryan Wesley Routh para asesinar a Trump comenzó a desarrollarse en la tranquila zona. El campo de golf de West Palm Beach contaba con la máxima seguridad, dadas las visitas habituales de Trump. El dispositivo de seguridad de Trump, dirigido por el servicio secreto, estaba en alerta máxima, gracias en parte a la advertencia del FBI sobre posibles amenazas, entre ellas la de Routh. No era raro que rastrearan la zona y establecieran vigilancia en puntos clave que rodeaban la propiedad, sobre todo porque la vida de Trump ya había estado amenazada en varias ocasiones. Según las fuentes, aquella mañana había empezado como cualquier otra. Trump llegó al campo de golf con sus asesores cercanos y su equipo de seguridad. Varios jugadores ya estaban en el campo y las partidas del día se desarrollaban según lo previsto. Sin embargo, la paz del campo estaba a punto de romperse. Ryan Wesley Routh había planeado cuidadosamente su ataque. Se situó a cierta distancia, entre los arbustos cercanos al perímetro del campo de golf. Su plan estaba claro: esperar el momento perfecto para atacar. Routh había explorado la zona de antemano y sabía dónde podía permanecer oculto hasta que tuviera un tiro claro sobre Trump. Lo que Routh no sabía era que ya le habían visto. Varios miembros del equipo de seguridad de Trump habían estado rastreando actividades sospechosas alrededor del campo de golf durante toda la mañana. Los agentes del servicio secreto, encargados de vigilar la zona, fueron alertados de la presencia de Routh apenas unos minutos antes de que hiciera su movimiento. Las fuerzas del orden locales, que ya se encontraban en el lugar, se coordinaron con el servicio secreto para vigilar a Routh a medida que se acercaba. Hacia las 14 horas, Routh se colocó en posición y su plan parecía a punto de tener éxito. Consiguió pasar desapercibido por el perímetro durante unos instantes, acercándose a una posición desde la que podía ver a Donald Trump. Según informes posteriores, Routh había elegido un punto elevado detrás de un espeso follaje donde podía esconderse mientras apuntaba a Trump en el campo. Se situó a unos 300 o 500 metros del lugar donde Donald Trump jugaba al golf. Sin embargo, gracias a los esfuerzos combinados del FBI y el servicio secreto, Routh ya estaba bajo vigilancia. Un agente del servicio secreto, al percatarse de la amenaza inminente, alertó a sus colegas y disparó contra el sospechoso. Esto hizo que Routh
abandonara su plan y huyera del lugar. Routh había llevado consigo un rifle de tipo AK-47, 2 mochilas y una cámara GoPro. Pero tras el tiroteo, escapó rápidamente en un todoterreno Nissan negro y huyó a toda velocidad. En las mochilas, Routh llevaba placas cerámicas de blindaje corporal, diseñadas para proteger contra los disparos. Probablemente estaban pensadas para su propia defensa en caso de tiroteo con las fuerzas del orden o los agentes del servicio secreto. Sin embargo, el objeto más curioso que se dejó fue la cámara GoPro. Se especuló con la posibilidad de que Routh hubiera planeado filmar o incluso retransmitir en directo el intento de asesinato. Dado que las cámaras GoPro tienen capacidad de retransmisión en directo desde el modelo Hero 7, los analistas se preguntaban si Routh pretendía documentar sus acciones en tiempo real, transmitiendo potencialmente el atentado a un público. Los informes locales afirmaban que Routh tenía el arma en alto cuando los agentes del servicio secreto le dispararon y le ordenaron en voz alta que soltara el arma de fuego. Testigos que estaban cerca recordaron haber oído la conmoción, gritar a un hombre que se agachara. Mientras huían, un testigo del lugar captó una fotografía nítida del vehículo de Routh y su matrícula. Esta prueba crucial fue entregada a las autoridades y las fuerzas del orden se movilizaron rápidamente para seguir la pista del sospechoso. Mientras tanto, el intento de fuga de Routh no duró mucho. La oficina del sheriff de Palm Beach se coordinó con los agentes del vecino condado de Martin para localizar su vehículo en la carretera interestatal 95. Los agentes localizaron el coche y se pusieron en marcha. Los agentes vieron el coche y pocas horas después del intento de asesinato detuvieron a Routh. Curiosamente, la matrícula de su Nissan estaba registrada a nombre de un vehículo robado, un camión Ford blanco, lo que añadió otro elemento a sus cargos penales. Routh se mostró tranquilo durante la detención y no opuso resistencia. Las grabaciones de la cámara corporal de la policía publicadas más tarde le mostraban caminando hacia atrás con los brazos en alto, acatando las instrucciones de los agentes. Poco después fue esposado y detenido. Las acciones de Routh suscitaron serias preocupaciones, ya que se trataba de su segundo encontronazo con la ley por armas de fuego. Tras los disparos, su equipo de seguridad se llevó inmediatamente a Donald Trump. Había estado a una distancia considerable del incidente y nunca estuvo en peligro inmediato, gracias a la rápida actuación de los agentes. Aunque la amenaza fue neutralizada rápidamente, el suceso conmocionó a quienes se encontraban en el lugar. Uno de los ayudantes de Trump recordó: «Fue un momento tenso, pero el servicio secreto lo manejó como verdaderos profesionales. Sabían que algo no iba bien y estaban preparados para actuar». Trump, conocido por su actitud audaz ante las amenazas, se mostró tranquilo inmediatamente después. En su declaración de esa misma noche, Trump elogió la actuación de su equipo de seguridad y subrayó su compromiso con su agenda política. Explicó que el servicio secreto hizo un trabajo excelente, evitando lo que podría haber sido una auténtica tragedia, y expresó su gratitud por su dedicación. Trump también dejó claro que este tipo de violencia no le impediría seguir luchando por el pueblo estadounidense. Aunque Trump parecía tranquilo, fuentes cercanas indicaron que el ataque dejó un impacto duradero en el expresidente. Algunos ayudantes cercanos revelaron más tarde que Trump había aumentado enormemente su presencia de seguridad tras el incidente, sobre todo en actos públicos y propiedades personales. La noticia del atentado se propagó rápidamente por las redes sociales y las principales cadenas de noticias. El intento fallido de asesinato acaparó los titulares, y algunos lo calificaron de crudo recordatorio de la creciente violencia política en el país. Hubo reacciones encontradas en las redes sociales, con opiniones divergentes sobre Trump y los motivos del atentado. Los partidarios de Trump expresaron su indignación y su agradecimiento a los agentes que habían detenido a Routh. Un usuario en X escribió: «Gracias a Dios por el servicio secreto. No puedo creer que alguien intentara acabar con Trump. Tenemos que hacer más para proteger a nuestros líderes». Sin embargo, otros adoptaron una postura más crítica, con teóricos de la conspiración sugiriendo que el ataque había sido montado o exagerado para ganar simpatía por Trump. El debate político más amplio se trasladó rápidamente al aumento del extremismo y la violencia política en Estados Unidos. Figuras públicas de ambos lados del pasillo condenaron el ataque, pero muchos también señalaron que era una señal de un problema mayor. El senador Bernie Sanders, que ya se ha pronunciado en el pasado sobre los peligros del extremismo, dijo en un comunicado: «La violencia no tiene cabida en nuestra democracia. Ya sea un ataque contra Donald Trump o cualquier otra figura pública, este tipo de extremismo socava todo lo que defendemos como nación». Tras el ataque, las fuerzas de seguridad siguieron investigando los motivos de Routh. El FBI analizó su huella digital
incluidas publicaciones en redes sociales, mensajes cifrados y comunicaciones con grupos extremistas. Aunque en un principio parecía que Ruth había actuado solo, su conexión con foros en línea sugería que se había visto influido por una red de personas con ideas afines que compartían opiniones contrarias al gobierno y a la violencia política. La investigación sobre la actividad en línea de Ruth reveló una inquietante pauta de radicalización que se venía gestando desde hacía meses. Algunas de las personas con las que había interactuado en estos foros también estaban siendo investigadas por el FBI por actividades similares, aunque no hubo indicios inmediatos de un esfuerzo coordinado para atentar contra Trump. Aún así, el suceso sirvió de llamada de atención a las fuerzas del orden sobre la creciente amenaza que suponen los extremistas nacionales. En respuesta al ataque, varios legisladores pidieron una mayor protección para las figuras políticas y regulaciones más estrictas sobre el contenido extremista en línea. El FBI emitió un comunicado subrayando la importancia de hacer frente al terrorismo doméstico y reiteró su compromiso de rastrear y prevenir incidentes similares en el futuro. El intento de asesinato de Donald Trump fue un acontecimiento importante en la política estadounidense. Puso de manifiesto lo inestable que es el clima político y hasta dónde son capaces de llegar algunas personas para mostrar su frustración. Los partidarios de Trump vieron el atentado como una prueba más de las divisiones del país, mientras que sus críticos tuvieron que lidiar con el impacto de un acto tan violento. Desde la detención del sospechoso han salido a la luz más detalles sobre él. Echemos un vistazo a quién es Ryan Wesley Routh, el sospechoso. Ryan Wesley Routh, de 58 años, no es la típica figura que viene a la mente al imaginar a alguien implicado en un complot de asesinato. Su vida, aunque no exenta de problemas legales y comportamientos extraños, ha sido en gran medida la de un hombre corriente de clase trabajadora de Carolina del Norte. Pero, ¿qué ha llevado a este hombre corriente a encontrarse en el centro de un incidente nacional en el que está implicado un expresidente de Estados Unidos? Ahí es donde su historia se complica. El historial delictivo de Routh se remonta a 2002, cuando se vio implicado en un enfrentamiento policial en Greensboro, Carolina del Norte. Según los informes, todo empezó cuando la policía paró a Routh mientras conducía sin carné válido. En lugar de obedecer, huyó del lugar y condujo hasta las oficinas de su empresa de tejados, United Roofing. Una vez allí, se atrincheró en el interior armado con una ametralladora. El enfrentamiento duró 3 horas antes de que Routh finalmente se rindiera. Lo interesante es cómo reaccionaron ante este incidente las personas que le conocían. Tina Cooper, una antigua empleada de Routh, lo describió como una persona con tendencia a comportarse de forma estúpida. Recordó vívidamente aquel día de 2002, explicando que Routh hizo algunas estupideces y de alguna manera se salió con la suya. Los comentarios de Cooper dibujan el retrato de un hombre que, incluso en su juventud, sobrepasó los límites, pero nunca cruzó la línea de la violencia descarada, al menos hasta sus últimos años. Routh fue condenado por posesión de un arma de destrucción masiva, concretamente la ametralladora utilizada durante el enfrentamiento. También se le acusó de resistencia a la autoridad y de llevar un arma oculta. A pesar de estos graves cargos, logró evitar una pena de cárcel significativa y reanudó su vida. En 2016, Routh votó a Donald Trump. En ese momento, como muchos estadounidenses, esperaba que Trump trajera un cambio positivo. Aunque fue mi elección en 2016, yo y el mundo esperábamos que el presidente Trump fuera diferente y mejor que el candidato, escribió en una publicación en redes sociales ahora suspendida. Sin embargo, en 2020, las opiniones de Routh habían cambiado drásticamente. Sus publicaciones reflejaban una creciente insatisfacción con el liderazgo de Trump. Criticó las políticas de Trump, en particular su enfoque de la democracia, y expresó su arrepentimiento por haberlo apoyado alguna vez. «Me alegraré cuando se haya ido», escribió en otro post. Este cambio de alineación política no era solo un caso de decepción, parecía alimentar sentimientos más profundos de ira hacia Trump. Para 2024, Routh se había alineado con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. A menudo publicaba sobre la importancia de la democracia y sobre cómo la continua influencia de Trump era, a sus ojos, una amenaza para los valores estadounidenses. Mientras tanto, la transformación política de Routh no se detuvo con su desilusión con Trump. Se convirtió en un abierto defensor de Ucrania durante la invasión rusa e incluso expresó su deseo de luchar en la guerra. «Estoy dispuesto a volar a Cracovia e ir a la frontera de Ucrania para voluntariar y luchar y morir», publicó en X. Ahora, su nivel de compromiso con las causas mundiales puede parecer inesperado, pero arroja luz sobre su mentalidad. Routh no solo estaba enojado con Trump,
estaba profundamente apasionado por los temas que le importaban. Como era de esperar, las acciones de Routh han suscitado especulaciones y debates que probablemente continúen durante algún tiempo. Especulación y respuesta pública. Inmediatamente después de la detención de Routh, el público se quedó con más preguntas que respuestas. ¿Por qué un hombre que una vez apoyó a Trump intentaría matarlo? El público empezó a especular y las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo de teorías. Una de las teorías más populares es que la creciente desilusión de Routh con Trump le llevó a tomar medidas extremas. Como se señaló anteriormente, Routh se había vuelto cada vez más vocal en sus críticas a Trump. Sus publicaciones en X revelaban a un hombre que se sentía traicionado por la persona a la que una vez apoyó. Todos esperábamos que el presidente Trump fuera diferente, pero nos decepcionó enormemente, escribió Routh en 2020. Esta creciente decepción podría haber sido la chispa que encendió su eventual complot. Algunos han sugerido que el cambio de opinión política de Routh, de apoyar a Trump a alinearse con figuras más progresistas como Elizabeth Warren y Kamala Harris, causó confusión en su mente. Esto podría haberle llevado a creer que la influencia continuada de Trump era un peligro para la democracia. Su post en 2024, en el que se refería a las políticas de Trump como si quisieran volver a hacer esclavos a los estadounidenses, proporciona una prueba más de este cambio radical en su forma de pensar. Algunos incluso han especulado que las acciones de Routh fueron el resultado de una crisis de salud mental. Después de todo, anteriormente era un ciudadano respetuoso con la ley, aparte de un incidente ocurrido en 2002. Intentar asesinar de repente a un expresidente es un claro signo de inestabilidad mental, dijo un usuario de X. Su voluntad de luchar y morir en Ucrania, junto con su contenido en línea cada vez más extremo, sugiere que se trata de un hombre que puede haber estado luchando con profundos problemas personales. En una entrevista, el hijo de Routh, Oran, expresó su incredulidad ante las acusaciones contra su padre. «Es una locura. Conozco a mi padre y le quiero, pero eso no se parece en nada a él», dijo a los periodistas. La conmoción de Oran ante las acciones de su padre no hace sino aumentar el misterio. Si Routh había estado ocultando un lado más oscuro, lo había hecho con eficacia, incluso a su propia familia. Otra teoría popular es que Routh pudo haber sido radicalizado por las comunidades en línea. En los últimos años ha crecido la preocupación sobre cómo las redes sociales pueden radicalizar a la gente, especialmente a aquellos que se sienten excluidos o traicionados por el sistema político. Aunque las cuentas de Routh en las redes sociales han sido suspendidas desde entonces, los mensajes que publicó antes de que se eliminaran muestran la imagen de un hombre muy involucrado en el discurso en línea. Algunos creen que Routh pudo haber caído en una madriguera de teorías conspirativas y contenidos extremistas, lo que finalmente le llevó a tomar cartas en el asunto. En un mundo en el que las discusiones políticas están cada vez más divididas, no es difícil imaginar cómo alguien como Routh podría haberse visto arrastrado a tal extremismo. Sus opiniones políticas, una vez centradas en el apoyo a Trump, se desilusionaron profundamente con el tiempo. Algunos expertos señalan que las personas que experimentan cambios drásticos en la alineación política pueden volverse vulnerables a las ideas radicales, especialmente si ya se sienten traicionadas. Otro ángulo sobre el que el público ha especulado tiene que ver con la creciente desconfianza de Routh hacia las instituciones políticas. Sus mensajes no solo criticaban a Trump, sino que también expresaban una profunda insatisfacción con el sistema político en general. «El país que amo se está escapando», publicó en un mensaje antes de que cerraran sus cuentas. Esta declaración se hace eco de un sentimiento que muchos han compartido en tiempos políticamente cargados, pero para Routh parece haber ido más allá de la mera palabrería. Con el paso de los años, sus comentarios en Internet se hicieron más intensos, sobre todo en relación con la democracia y el liderazgo. Su creciente frustración con ambos partidos políticos sugiere que Routh puede haber visto a Trump como el símbolo definitivo de todo lo que está mal en la política moderna, a pesar de que inicialmente lo apoyó. Este tipo de cambio ideológico puede ser desorientador, y algunos han sugerido que podría haber desempeñado un papel clave en empujar a Routh a llevar a cabo un acto tan dramático y violento. Al difundirse la noticia del intento de asesinato, figuras públicas de todo el espectro político respondieron rápidamente. El incidente causó conmoción en todo el país, sobre todo teniendo en cuenta el alto perfil del objetivo y el tenso clima político. El presidente Joe Biden fue uno de los primeros en referirse al intento de asesinato. En una rueda de prensa, Biden condenó el acto en los términos más enérgicos, declarando: «La violencia no tiene cabida en Estados Unidos, y con independencia de nuestras diferencias políticas,
No hay justificación para empuñar las armas unos contra otros. La declaración de Biden fue ampliamente elogiada por su intento de calmar la conversación nacional y alejarla de la división. Dada la profunda división política del país, el llamamiento de Biden a la unidad tocó la fibra sensible de muchos estadounidenses. La vicepresidenta Kamala Harris se hizo eco de los sentimientos de Biden, tuiteando: «He sido informada de los disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo. La violencia no tiene cabida en Estados Unidos». Harris también hizo hincapié en la necesidad de encontrar un terreno común, un mensaje que muchos consideraron crucial, dadas las crecientes tensiones de cara a las elecciones de 2024. Donald Trump también se pronunció tras el incidente. Criticó el ambiente político actual, culpando a los medios de comunicación y a sus oponentes políticos de fomentar una atmósfera de odio. «Esto es lo que pasa cuando tienes una prensa sesgada y unos izquierdistas radicales que fomentan la violencia contra los conservadores», declaró Trump. Sus comentarios fueron recibidos con aplausos por sus partidarios, aunque otros vieron en sus declaraciones un intento de desviar la atención del problema real del creciente extremismo político. En su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump publicó: «Gracias a los valientes hombres y mujeres del servicio secreto por mantenerme a salvo. Este ataque no nos impedirá luchar por América». La publicación no tardó en ganar adeptos, y muchos de sus seguidores expresaron su alivio por el hecho de que Trump hubiera resultado ileso. Otras figuras políticas, tanto demócratas como republicanas, se hicieron eco de la situación. La senadora Elizabeth Warren, que había recibido donaciones de Routh en el pasado, expresó su conmoción y decepción por los acontecimientos. Comentó que la violencia no tiene cabida en los debates políticos y expresó su preocupación por cómo el ambiente político se ha vuelto tan tóxico que lleva a la gente a acciones tan extremas. El senador republicano Lindsey Graham también condenó el atentado, aunque adoptó un tono ligeramente distinto. En una entrevista en Fox News, Graham hizo hincapié en la necesidad de considerar la cuestión más amplia. Señaló que el país está cada vez más dividido e instó a la gente a reflexionar sobre su papel a la hora de alimentar esta división. Subrayó la importancia de encontrar formas de unión, advirtiendo de que, sin esos esfuerzos, incidentes como este seguirán produciéndose. La reacción pública al atentado no se hizo esperar, y las redes sociales se inundaron de comentarios. En X, un usuario publicó: «No me importan tus opiniones políticas. Intentar matar a alguien porque no te gusta su política nunca está bien». Otros, sin embargo, adoptaron un tono más conspirativo, sugiriendo que Routh podría haber formado parte de un complot mayor. Un tuit especulaba: «Esto se planeó durante meses. ¿Quién más está implicado? ¿Por qué no sabemos nada más de sus cómplices?». Como suele ocurrir con los incidentes de gran repercusión, las teorías de la conspiración empezaron a surgir poco después del intento de asesinato. Algunas comunidades en línea, sobre todo las de plataformas marginales, especularon con la posibilidad de que Routh hubiera sido un chivo expiatorio creado por el gobierno para incitar a un mayor caos político. Otros sugirieron que la implicación de Routh formaba parte de una conspiración más profunda y oscura para silenciar a Trump y a sus partidarios. Estas teorías fueron especialmente frecuentes en foros de extrema derecha, donde los usuarios especularon sobre la implicación de figuras políticas oscuras. En un foro se leía: «Es imposible que Routh actuara solo. Esto tiene estado profundo, escrito por todas partes. Quieren crear el caos, y qué mejor manera de hacerlo que enmarcar a un ex partidario de Trump como el villano». Este tipo de mensajes, aunque a menudo carecen de pruebas concretas, reflejan la profunda desconfianza que existe en ciertos rincones de Internet, donde cada acontecimiento importante se ve a través de la lente de la conspiración. Por el contrario, otras comunidades en línea adoptaron un enfoque más comprensivo, preguntándose si Routh había sido manipulado o radicalizado por grupos extremistas. Un mensaje en el foro de debate político de Reddit expresaba la opinión de que es triste ver hasta qué punto los extremistas políticos pueden presionar a alguien. Señalaba que, tanto si apoyan a Trump como si no, el clima político actual está llevando a la gente al límite. Este sentimiento fue compartido por otros usuarios, que señalaron el aumento del extremismo político en los últimos años como un factor que contribuye a sucesos como este. Mientras la historia de Ryan Wesley Routh sigue desarrollándose, la nación sigue atentamente para ver qué nuevos detalles surgen. Por ahora, Routh está detenido, a la espera de juicio. Los expertos legales han especulado que se enfrentará a una serie de cargos graves, como intento de asesinato, posesión ilegal de un arma de fuego y posiblemente delitos relacionados con el terrorismo. Dados sus antecedentes penales y la gravedad de los cargos actuales, es probable que Routh
pase una parte importante del resto de su vida en prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, el intento de asesinato ha planteado importantes cuestiones sobre el estado de la política estadounidense. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que las diferencias políticas pueden llevar a alguien a la violencia? ¿Qué papel desempeñan las plataformas de medios sociales y las comunidades en línea en la radicalización de las personas? ¿Y qué se puede hacer para evitar que incidentes como este vuelvan a ocurrir? Gracias por vernos. Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.